Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que en realidad se dio en febrero pasado por parte del presidente Barack Obama, pero que no habíamos nosotros tenido la ocasión de abordarlo hasta ahora, que es esta propuesta sorpresiva que dio el presidente de Estados Unidos de establecer un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa o la Unión Europea, que bueno, pues son las 12 economías, como economía, hablando de la Unión Europea como economía como tal, son las 12 economías más grandes del planeta. Por supuesto que sería de concretarse, pues sería pues una noticia muy espectacular. Vamos a hablar de este tema y para eso está con nosotros un buen amigo, Nicolás Albertoni. Él es profesor e investigador de negocios internacionales de la Universidad Católica de Uruguay. Nos acompaña desde Montevideo y te saludo con mucho gusto, mi querido Nicolás. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto estar en contacto con este tema tan importante, ¿no? Digo, como tú señalabas y reafirmando lo que decías, fíjate que estos dos bloques, países, bueno, hablando de la Unión Europea justamente como un conjunto de países, están abarcando el 45% del GDP mundial. Entonces, estamos ante una realidad que muy cambiante del comercio internacional. A esto se le agrega, no debemos olvidar, el Acuerdo Transpacífico, que tiene sus orígenes en el 2005. Entonces ahora se está haciendo como un macroacuerdo, y por qué no decir como una mini resolución de Doha también, algunos analistas así lo ven, que es muy importante analizarlo. Fíjate que justamente trajiste a la mesa el tema que justamente te iba a preguntar, que era sobre la ronda de Doha. Y a ver, la ronda de Doha de negociaciones comerciales mundiales de la OMC se detuvo, se atoró en el asunto de los subsidios agrícolas. Hay que recordar, esto es para ponerlo en perspectiva para todo el mundo, que el punto de encono entre las economías, no nada más las ricas, sino también entre las ricas y las pobres, es el asunto de los subsidios agrícolas que da, o los subsidios que da su agricultura todo el mundo, porque se los da la Unión Europea, se los da a Estados Unidos, se los da a Japón también. Y de ahí es donde se atoró la ronda de Doha. Ahora, Estados Unidos, déjame nada más dar un poquito la perspectiva, Nicolás, para poder pasar al asunto, porque es bien interesante. Porque como nadie quiso quitar sus subsidios, pues entonces se atoró la ronda de Doha. Ahora, tú te acuerdas, Nicolás, que cuando menos Estados Unidos ha puesto sobre la mesa y ha dado la opción de que, ok, señores, vamos a quitar nuestros subsidios agrícolas, pero vamos a quitarlos todos. Es decir, lo quito yo, lo quito Europa, lo quita Japón. Cuando menos Estados Unidos tiene esa postura, y Europa y Japón son los que no han querido tocar el tema. La pregunta que yo te hago a ti es, a lo que tú conoces, a lo que tú sabes, ¿dónde quedarían esos subsidios? Si acaso la propuesta de Estados Unidos incluiría lo mismo de vamos a eliminar los subsidios agrícolas. Sí, bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón justamente. Cuando el presidente Obama lanza en su discurso del Estado de la Unión esta propuesta, que esta propuesta vaya innovadora y también modificante del comercio internacional, en la OMC habrá justamente llamado mucho la atención, porque decir, bueno, van a negociar entre ambos países lo que tú justamente estás mencionando. Sí es importante mencionar que cuando uno ve la balanza comercial entre ambas partes, el 4% del comercio, el flujo comercial hoy de Estados Unidos o Unión Europea, abarca productos agropecuarios. El resto es básicamente productos industriales, lo cual no generaría, si uno ve la mesa de negociación de Doha, en gran parte estas dos partes intervinientes justamente en este acuerdo, Unión Europea y Estados Unidos, estarían del mismo lado. Es decir, acá no está negociando Estados Unidos o la Unión Europea con América Latina, que sí en Doha estaban en mesas enfrentadas, vamos a decir, ¿no? Unos defensores de los subsidios agrícolas y otros de los industriales. Entonces yo creo que en gran medida ese no será el conflicto de si esto va a influir o va a generar muchos avances en Doha,
pero sí va a influir de alertar a países de América Latina que hoy siguen mirando hacia adentro. Fíjense que los que se están llevando gran parte de esto, el Acuerdo Transpacífico, todos sabemos el nombre de los que están ganando en América Latina: Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, y el resto estamos esperando todavía una lógica que no existe, un comercio hacia adentro, que no hay que caer en la crítica barata, como se dice acá en esta zona de la región, sino objetivamente, no es el mundo y no es hacia dónde va el mundo. Entonces, esos dos focos, ¿no, Alberto? Lo importante que es esto para el comercio multilateral, lo va a modificar mucho. Acá me gustaría hacer una afirmación que creo interesante en este manejo. Estamos, como alguna vez le habrá sucedido el comercio doméstico, de pasar de los kioscos, creo que se dice kiosco en toda América Latina, a los supermercados. Acá justamente estamos pasando de ese trance, estamos pasando de pequeños kioscos regionales a grandes supermercados internacionales. Y eso genera mucha limitante para los pequeños, que si no se adelantan estos pasos, van a quedar un paso atrás y jamás se recupera eso. Claro. Ahora, nada más para entender, para que me quede claro a mí, tú al decir que solamente el 4% del comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea son agrícolas, entonces prácticamente estabas, y esta es la pregunta, afirmando que no crees que se vaya a poner el tema de los subsidios agrícolas en la mesa en esta negociación. Tiene que estar, digo, y va a ser importante, como tantos otros temas. Lo que quiero sí resaltar de que no necesariamente va a significar un avance y preponderante para Doha en general, porque repito, en la mesa de negociación son dos partes que estaban del mismo lado, no estaban enfrentadas. Y es la razón por la que cuesta mucho concretar acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque justamente es un macroacuerdo de dos actores que están enfrentados en la mesa de negociación multilateral, unos agrícolas y otros industriales, cosa que no pasa con Estados Unidos y la Unión Europea, lo que no quita la importancia de este acuerdo. Es un acuerdo que, como dijera un colega chileno, es la respuesta del norte al desplazamiento del flujo comercial hacia Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, creo que es un cambio de eje en el comercio internacional que hay que prestarle mucha atención. Ahora, si es que prospera, Nicolás, porque estoy reflexionando en lo siguiente, y seguramente tú estarás enterado. Recientemente los industriales alemanes estaban lanzando la señal de alerta a su país por el hecho del descubrimiento masivo de petróleo y de gas que ha tenido Estados Unidos. Tú sabrás que se ha dado la noticia esta de que Estados Unidos en 10 años dejará de importar petróleo y en 20, 25 años de hecho comenzará a exportar petróleo. Y entonces los industriales alemanes decían, ellos con este acceso tan barato que van a tener ellos al petróleo, los americanos, van a tener una superventaja sobre nosotros los europeos, que en Europa no hay mucho petróleo. Entonces, estoy atando el cabo que encima los industriales alemanes vienes y les dices, pero encima vamos a entrar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, me supongo que van a poner el grito en el cielo. Total, digo, sí, claramente va a presentar muchas limitantes, ¿no? Digo, porque acá la gran pregunta es esa, es cómo van a resolver los grandes ejes del debate multilateral, que es los subsidios agrícolas y los subsidios industriales también, subsidios, es decir, la apertura a la materia prima en general y a productos industriales, que es el gran debate de esto. Es decir, esto está en veremos, pero sí es clave ver que las señales están dadas. No volver a repetir la historia del ALCA, ¿no? Y todo eso, pero yo creo que Estados Unidos ha dado señales claras a América Latina de que verdaderamente quería presentarse en conjunto las Américas para negociar estos grandes acuerdos, y hay gran parte de América Latina que no aceptó esto, dio espalda a esas propuestas, y ahora Estados Unidos no está haciendo otra cosa que avanzar en una especie de T, ¿no? Es decir, hacia gran parte mirando hacia Asia justamente y otra parte hacia Europa, lo que lo consolida nuevamente como una potencia. Yo me gustaría, digo, podríamos volver a hablar casi de una bipolaridad de grandes jugadores, esa multilateralidad o multipolaridad que se habla tanto. Bueno, ojo, porque donde se encierre un acuerdo transatlántico y uno transpacífico con actores preponderantes, yo creo que justamente estamos ante una bipolaridad de grandes actores, lo cual es creo que una modificación en la teoría que teníamos en los últimos tiempos. ¿Y cómo verías tú el desempeño? Porque en América Latina, como tú dices, también está esta bipolaridad de países que están apostando hacia el consumo interno, que están apostando hacia mercados cerrados, y están los países que son todos los contrarios. Y los contrarios son, bueno, pues Chile, Perú, Colombia, Centroamérica y México.
de hacerse esta, ¿cómo será dentro de 20 años? Vamos a futuriar en el sentido de que habrá ya este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Europa, y aparte el Transpacífico. ¿Crees tú que la bipolaridad económica se vaya a acrecentar? Es decir, que los cerrados se queden atrás y los abiertos adelante. Sí, no, no tengo la menor duda, Alberto. Y creo que es, si uno ve los estudios de caso, ¿no? Del mercado doméstico, yo creo que se está dando un ejemplo muy similar al que te decía, pasando de los kioscos a los supermercados, porque a los supermercados internacionales, esto es muy fácil. Mañana te hablo de en 5 años, fíjense que CEPAL prevé que para allá, para 2014-2015, el comercio sur-sur será mayor el comercio norte-norte, lo cual es mucho fundamento para que Estados Unidos se haya alertado de todo esto, ¿no? Pero digo, claramente uno va a negociar mañana y con cualquier país con quien tenga más preferencias comerciales, eso es muy claro. El mismo ejemplo que le pasó a los kioscos, ¿tá? Digo, mañana van a pretender vender más cuando en realidad tiene una oportunidad y una gran fortaleza de stock, un supermercado, y también para bajar precios, que no lo tiene un pequeño vendedor. Entonces, ahora ya estamos hablando de grandes bloques y grandes regiones que están pasando esta lógica, ¿no? De los encerrados van a quedar por sí solos y los grandes van a seguir negociando, porque en definitiva cierran la cadena. Si uno se fija, no tanto en el transatlántico, pero en el transpacífico, uno puede ver que casi que se pueden abastecer ambas partes en la necesidad de productos, del flujo comercial. Y eso para América Latina es letal, porque digo, no va cada vez menos, se va a necesitar ante un mundo cada vez más abierto entre partes de una región que se cierra. Es decir, América Latina podría crecer hacia adentro, pero todos sabemos y la historia nos ha mostrado en los 70 y 80 que eso tiene su fin. ¿Y qué futuro tendría entonces China? Porque China no está en el Transpacífico, ¿sí? No, eso es importante y me interesa resaltarlo porque si bien China, uno ve, tengo justo mirando unos datos, en el 90 el 60% de las exportaciones a América Latina se iban hacia Estados Unidos y poco más del 10% estaban concentradas en Asia y gran parte en China, pero hoy más del 20% se lleva en el comercio de América Latina a China, es decir, lo que se está exportando desde América Latina va hacia China y el comercio con Estados Unidos ha bajado mucho. Pero lo importante de esto es ver quiénes están aprovechando este comercio con Asia. Porque si bien va a haber un transpacífico ampliado, en los cuales no todos los de Asia van a estar interviniendo, lo importante es ver que no todos en América Latina, básicamente concentrados en América del Sur ahora, están aprovechando esto. Los que se llevan gran parte de ese 20% terminan siendo Panamá, Perú, Chile, Costa Rica y algunos pocos más, Brasil obviamente por razones de escala, pero el tema es la otra parte de Sudamérica, y yo creo que gran parte de África también, es la gran perdedora de todo este proceso y este nuevo orden que se está generando en el comercio internacional. Ya, pero la pregunta también venía en el sentido de que como yo veo, como tú estabas hablando de que Europa con Estados Unidos y Transpacífico se van a autoabastecer, entonces, ¿en qué papel quedaría China entonces? Y ¿Disminuiría el comercio con estas regiones? China va a seguir siendo un gran bueno, en eso está por verse, pero la tendencia va a demostrar que sí. Digo, con dos acuerdos importantes. Fíjense que los proyectos del Transpacífico es a 2015, pero de avanzar las negociaciones, bueno, desde Europa también se ha confirmado el interés, ¿no?, de negociar con Estados Unidos. Estaremos hablando que de acá a 10 años habría un avance arancelario muy importante. Entonces, no dudemos que vamos a decir que todo el abastecimiento que generaba China y la compra puede verse disminuida con un flujo bilateral entre Estados Unidos y Europa, lo cual no es algo muy alocado de pensarlo, ¿no? Ante una reducción arancelaria que es la que se proyecta. Claro. Nicolás Albertoni, profesor e investigador de negocios internacionales de la Universidad Católica de Uruguay desde Montevideo. Te agradezco muchísimo tu siempre buena disposición a charlar con nosotros. Muchas gracias, Alberto, a vos, y la verdad que es importante siempre retomar contacto con este tema tan importante. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Y te agradezco mucho, Nicolás, entonces. Gracias, Alberto. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y también de economiafinanzas.net. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien.
conjunto de países están abarcando el 45% del GDP mundial. Entonces, estamos ante una realidad que muy cambiante del comercio internacional. A esto se le agrega, no debemos olvidar, el Acuerdo Transpacífico, que tiene sus orígenes en el 2005. Entonces ahora se está haciendo como un gran... Economía, hablando de la Unión Europea como economía como tal, son las dos economías más grandes del planeta. Por supuesto que sería de concretarse, pues sería pues, una noticia muy espectacular. Vamos a hablar de este tema y para eso está con nosotros un buen amigo, Nicolás Albertoni. Él es profesor e investigador. Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que en realidad se dio en febrero pasado por parte del presidente Barack Obama, pero que no habíamos nosotros tenido la ocasión de abordarlo hasta ahora, que es esta propuesta sorpresiva que dio el presidente de Estados Unidos de establecer un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa o la Unión Europea, que bueno, pues son las 12 economías de negocios internacionales de la Universidad Católica de Uruguay. Nos acompaña desde Montevideo y te saludo con mucho gusto, mi querido Nicolás. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto estar en contacto con este tema tan importante, ¿no? Digo, como tú señalabas y reafirmando lo que decías, fíjate que estos dos bloques, países, bueno, hablando de la Unión Europea justamente como un conjunto